Las sirenas de alarma resonaron por toda la estación Omega 7 como los gritos de estrellas moribundas. Los cuatro ojos del comandante Sistal se movían rápidamente a través de las enormes pantallas que cubrían las paredes del centro de monitoreo. Cada pantalla mostraba diferentes partes del espacio alrededor de la estación. Y en ese preciso momento, todas mostraban la misma cosa imposible. Algo se acercaba. Algo grande. Algo que no debería existir. Informe. La voz de Sistal restalló como un látigo en la sala de control. Los otros alienígenas que trabajaban en sus puestos dieron un respingo al oírlo. Todos estaban asustados. En 300 años de vigilar el borde del espacio conocido, nunca había ocurrido nada parecido. La subcomandante Yitra, un ser alto con 6 brazos y una piel como de metal púrpura, se giró desde su puesto. Su voz temblaba al hablar. Señor, tenemos un contacto aproximándose desde la zona del vacío. La velocidad es imposible. Las lecturas deben de estar equivocadas. Muéstreme los datos. Sistal se movió para situarse detrás del puesto de Yitra. Sus garras chasqueaban contra el suelo metálico a cada paso. Los números en la pantalla no tenían ningún sentido. El objeto se movía a velocidades que deberían haber destrozado cualquier nave conocida. Venía del espacio vacío entre galaxias, donde nada vivía y nada podía sobrevivir. Lo más aterrador de todo era que se dirigía directamente hacia el corazón del espacio civilizado. ¿Distancia? Preguntó Sistal. 12 horas a la velocidad actual, señor. Pero, señor, la voz de Yitra se hizo aún más queda. Las lecturas de energía están todas mal. Esta nave, si es que es una nave, no está usando ningún sistema de propulsión que conozcamos. Es como si estuviera empujando el espacio a base de pura terquedad. Sistal sintió un miedo helado recorrerle el cuerpo. Durante 3 siglos, el Consejo Galáctico había mantenido la paz siguiendo las reglas. Cada especie que quería unirse tenía que pedir permiso primero. Tenían que esperar en las zonas exteriores. Tenían que demostrar que eran civilizados. Tenían que rellenar formularios y esperar la aprobación. Nadie aparecía sin más, sin preguntar. Envíen un mensaje al Consejo, ordenó Sistal. Díganles que tenemos una situación de Código 7. Código 7 significaba alienígenas desconocidos aproximándose sin permiso. Nunca se había usado antes. El oficial de comunicaciones, un pequeño ser azul con demasiados dientes, empezó a teclear rápidamente. Mensaje enviado, señor. El Consejo solicita todos los datos disponibles. Envíenles todo y sigan escaneando esa nave. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Durante las siguientes 6 horas, la extraña nave siguió acercándose. Los alienígenas de la estación Omega 7 observaban sus pantallas e intentaban comprender lo que veían. La nave era enorme, más grande que la mayoría de las estaciones espaciales, pero su aspecto era incorrecto. En lugar de las curvas suaves y perfectas de las naves alienígenas apropiadas, esta cosa parecía como si alguien hubiera tomado piezas de un centenar de naves diferentes y las hubiera pegado con esperanza y pegamento metálico. Señor, exclamó el oficial de escaneo, un ser que parecía un árbol andante con demasiadas ramas. Estoy recibiendo algunas lecturas del interior de la nave. Hay formas de vida ahí dentro, pero las cifras no paran de cambiar. Es como si se estuvieran moviendo mucho. ¿Moviéndose? Sistal nunca había oído algo así. En las naves adecuadas, todo el mundo permanecía en sus puestos durante el vuelo. ¿Qué quiere decir con moviéndose? Bueno, señor, parece que están por todas partes, en las salas de máquinas, en lo que podrían ser zonas de vivienda, incluso en las secciones exteriores del casco. Algunos de ellos parecen estar completamente fuera de la nave, trabajando en el casco mientras sigue en movimiento. Esto era una locura. Ningún ser civilizado trabajaba en el casco de una nave durante el vuelo. La radiación por sí sola mataría a la mayoría de las especies en minutos. ¿Está seguro de esas lecturas? Sí, señor. Y, señor, creo que algunos de ellos están cantando. Sistal se quedó mirando al ser con forma de árbol. ¿Cantando? El ordenador está captando patrones de sonido organizados que no coinciden con ningún idioma conocido, pero tienen ritmo y melodía. Proviene de múltiples puntos dentro de la nave. El miedo en el pecho de Sistal se hizo más fuerte. ¿Qué clase de especie cantaba mientras volaba a través del vacío mortal entre las estrellas? 3 horas después, llegó la respuesta. Señor, la voz de Yitra era aguda por el pánico. La nave está intentando comunicarse con nosotros. Por fin, abran el canal. Veamos si podemos hacerles entrar en razón.
La pantalla principal parpadeó y cambió. En lugar de mostrar el espacio, ahora mostraba el interior de la extraña nave. Y Sistal vio a su primer humano. La criatura en la pantalla parecía blanda y pequeña en comparación con la mayoría de las especies galácticas. Solo tenía 2 ojos, y eran diminutos. Su piel era de un rosa pálido y solo tenía un pelaje corto en la parte superior de la cabeza. Llevaba ropa que parecía haber sido hecha con piezas viejas de naves. Pero lo más extraño era su cara. Estaba sonriendo. «Hola», dijo el humano. Su voz era fuerte y alegre. «Soy la capitana Sarah Chen de la nave humana Defiance. Estamos de paso por su zona y queríamos saludar». Sistal parpadeó con sus 4 ojos. «¿De paso? ¿Tienen permisos de tránsito? ¿Se han registrado en el Consejo Galáctico? ¿Tienen documentos diplomáticos?» La sonrisa del humano se hizo más grande. «¿Papeles? Ah, no somos muy de papeles. Tenemos un poco de prisa. Hay un problema que necesita solución, y nosotros somos los que vamos a solucionarlo. No pueden simplemente entrar en el espacio del Consejo sin permiso». La voz de Sistal se alzó. «Hay reglas, hay procedimientos. Deben someterse a una evaluación, controles de salud, valoración cultural y recibir la aprobación del Consejo Central antes de». «Gracias, pero no, gracias», dijo el humano. «Como he dicho, tenemos prisa. Intentaremos no chocar con nada de camino». «Espere», gritó Sistal, pero la pantalla ya se había oscurecido. La sala de control quedó en silencio durante un largo momento. Todos miraban la pantalla en blanco, intentando comprender lo que acababa de pasar. «Señor», dijo Yitra lentamente. «¿Qué hacemos? No pidieron permiso. Ni siquiera parecían entender por qué deberían pedirlo». Sistal miró la pantalla que mostraba la nave humana. Seguía acercándose. Seguía moviéndose a una velocidad imposible. Seguía pareciendo que la había construido alguien que nunca antes había visto una nave espacial de verdad. «Comuníqueme con el Consejo. Prioridad 1. La comunicación tardó 30 minutos en establecerse. Las cámaras de consejo aparecieron en la pantalla principal, mostrando docenas de especies alienígenas sentadas en sus asientos asignados. En el centro se sentaba el alto consejero Vexaron, un ser antiguo cuya especie había ayudado a redactar las primeras leyes de la civilización galáctica. «Comandante Sistal», la voz del alto consejero era calmada y profunda. «Hemos recibido su informe. Explique esta situación». «Alto consejero, tenemos una especie desconocida aproximándose a nuestro espacio. Se hacen llamar humanos. Se niegan a seguir los procedimientos de contacto estándar. Afirman que están de paso». Una oleada de susurros de asombro recorrió las cámaras de consejo. Varios consejeros empezaron a hablar a la vez, sus voces alienígenas mezclándose en un caos de diferentes idiomas. «Silencio». La voz del alto consejero Vexaron cortó el ruido. «Comandante, ¿mostraron algún signo de hostilidad?» «No, señor. Pero tampoco mostraron ningún signo de civilización. Actúan como si nuestras reglas no se aplicaran a ellos, como si ni siquiera entendieran que existen reglas. Muéstrenos la grabación de su comunicación». Sistal reprodujo la corta conversación con la capitana Chen. El consejo observó con creciente horror cómo la humana descartaba 3.000 años de ley galáctica con una sonrisa alegre. «Imposible», susurró el consejero Chenol, cuya especie era famosa por seguir las reglas a la perfección. «Ninguna especie inteligente se comportaría de esta manera. Deben de estar poniéndonos a prueba». «No creo que estén probando a nadie», dijo Sistal. «Creo que, simplemente, no les importan nuestras reglas». El alto consejero Vexaron permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de los siglos. «¿Cuánto tiempo hasta que alcancen los sistemas interiores?» «A su velocidad actual, 18 horas, señor». «¿Y su nave? ¿Qué amenaza representa?» Sistal volvió a mirar sus datos de escaneo. «Señor, es difícil de decir. La nave es enorme y parece estar armada, pero las armas no coinciden con ninguna tecnología conocida. Algunas parecen hechas con equipo de minería. Otras parecen aparatos de cocina». «¿Aparatos de cocina?» «Sí, señor. El ordenador identifica varios proyectores de energía que coinciden con el patrón de herramientas de preparación de alimentos, pero están acoplados a lo que parece ser el sistema de armas principal de la nave». La cámara de consejo estalló de nuevo en voces confusas. El alto consejero Vexaron levantó una mano enorme pidiendo silencio. «Comandante Sistal,
continúe monitoreando la nave humana. Intente establecer más comunicación. Quizás podamos hacerles entender la importancia de los procedimientos adecuados. Y si se niegan, señor, entonces nos enfrentaremos a una situación que nunca ha existido antes, una especie que no pide permiso. La conexión terminó, dejando a Sistal solo con su confundida tripulación. Fuera de la estación, la nave humana seguía acercándose. En sus pantallas, podía ver pequeñas figuras moviéndose por el casco de la nave, aparentemente haciendo reparaciones mientras volaban por el espacio a una velocidad imposible. Ocasionalmente, una de ellas saludaba con la mano a la estación al pasar. «Señor», dijo el oficial de comunicaciones en voz baja, «estamos recibiendo otra transmisión de la nave humana. Conéctela». Esta vez, la pantalla mostraba a un humano diferente. Este era mayor, con pelaje gris en la cabeza y la cara. Sostenía lo que parecía una taza de líquido humeante. «Buenas tardes», dijo el humano. «Soy el ingeniero jefe Murphy. La capitana Che me pidió que comprobara si necesitan algo. Tenemos café de sobra, si quieren un poco». Sistal se quedó mirando la pantalla. «¿Ustedes quieren darnos café?» «Claro, es buen café. Lo he hecho yo mismo. Siempre compartimos con los vecinos cuando estamos de paso». «No somos vecinos. Somos la estación de monitoreo oficial de este sector del espacio. Están violando 17 leyes galácticas diferentes solo por estar aquí». El humano llamado Murphy tomó un sorbo de su taza y se encogió de hombros. «Las leyes son más bien sugerencias, ¿sabe? No se preocupen. Nos iremos de aquí pronto. Solo tenemos que ir a ocuparnos de algo feo que se ha estado comiendo los planetas de la gente». «¿Comiendo planetas?» Sistal sintió que su miedo crecía aún más. Sí, una cosa grande y fea apareció en el borde exterior. Una especie de monstruo espacial. Los lugareños están asustados, así que vamos a solucionarlo. Murphy sonrió, la misma sonrisa alegre que el primer humano. «Es lo que hacemos». «Espere, no pueden simplemente». Pero una vez más, el humano había terminado la comunicación. Sistal miró a su alrededor en la sala de control. Su tripulación le devolvía la mirada con ojos grandes y asustados. Durante 300 años, la estación Omega 7 había vigilado el borde del espacio. Habían visto cosas extrañas, cosas peligrosas, pero siempre cosas civilizadas, cosas que seguían las reglas. Ahora estaban viendo algo completamente nuevo. Una especie que no parecía entender que existían las reglas. Una especie que ofrecía café a extraños y hablaba de luchar contra monstruos espaciales como si fuera un trabajo normal. Y la parte más aterradora era que parecían genuinamente amigables al respecto. «Señor», dijo Yitra en voz baja, «¿qué clase de especie lucha contra monstruos espaciales por diversión?» Sistal miró las pantallas que mostraban la nave humana. Mientras observaba, varias naves pequeñas se separaron de la nave principal y comenzaron a volar en patrones complejos a su alrededor. Los humanos dentro de ellas parecían estar compitiendo entre sí, girando y cayendo en picado por el espacio como niños jugando. «No lo sé», dijo, «pero creo que estamos a punto de descubrirlo». Fuera de la estación Omega 7, la nave humana Defiance continuó su viaje hacia el corazón de la civilización galáctica. Su tripulación trabajaba, cantaba, arreglaba cosas y bebía café. No tenían permisos, ni papeles, ni autorización, y ninguna intención de pedirlos. Tenían trabajo que hacer, y nada en la galaxia estaba preparado para unos humanos que tenían trabajo que hacer. El embajador Katewar del colectivo sapiriano se había preparado para este momento toda su vida. Su especie era conocida en toda la galaxia por sus perfectas habilidades diplomáticas. Podía negociar la paz entre imperios en guerra, resolver disputas comerciales que habían durado siglos y hacer que incluso las especies más salvajes entendieran la belleza del comportamiento civilizado. Nunca se había encontrado con una especie a la que simplemente no le importara ser civilizada. La bahía de atraque de la nave humana Defiance no se parecía en nada a lo que el embajador esperaba. En lugar de los espacios limpios y organizados que se encuentran en las naves adecuadas, este lugar parecía una cueva de metal llena de máquinas extrañas y cajas de materiales desconocidos. El aire olía a metal caliente, a productos químicos extraños y a algo que los humanos llamaban café. Lo peor de todo es que era ruidoso. Los sonidos venían de todas partes: golpes, zumbidos, conversaciones y lo que podría haber sido música, pero que sonaba más a ruido organizado. «Bienvenido a bordo». La voz vino desde arriba. El embajador Katewar levantó la vista y vio a un humano bajando de una pila de cajas de metal.
El humano se dejó caer los últimos metros hasta el suelo y aterrizó con un sonido que habría matado a la mayoría de los seres civilizados. «Soy el embajador Kaidvar», comenzó, enderezando su túnica diplomática formal. «Represento al colectivo sapiriano y al Consejo Galáctico. Vengo portando los saludos oficiales de 47 especies y la esperanza de un contacto pacífico entre. Soy Mike», dijo el humano, limpiándose las manos sucias en la ropa antes de extender una hacia el embajador. «Encantado de conocerte». Kaidvar se quedó mirando la mano extendida. «¿Qué? ¿Qué es este gesto?» «Apretón de manos. Es nuestra forma de saludar». Mike mantuvo la mano extendida, sonriendo. «No te preocupes, no muerdo». El embajador había estudiado miles de rituales de saludo de toda la galaxia. La forma correcta de saludar a una nueva especie implicaba 7 horas de ceremonia cuidadosa, el intercambio de genealogías que se remontaban a 12 generaciones y el compartir ritual de alimentos sagrados. No implicaba agarrarse los apéndices unos a otros. «Esto es muy irregular», dijo Kaidvar, pero extendió la mano y tocó con cuidado la del humano. Mike la agarró y la movió arriba y abajo varias veces. «Así se hace. Vamos. La capitana quiere conocerte». Antes de que el embajador pudiera comenzar las ceremonias de introducción adecuadas, Mike ya se estaba alejando. Kaidvar se apresuró a seguirle, su larga túnica enganchándose en extrañas piezas de equipo. Los pasillos de la nave humana eran aún más extraños que la bahía de atraque. En lugar de los pasajes silenciosos y ordenados de las naves civilizadas, estos pasillos estaban llenos de humanos haciendo cosas incomprensibles. Algunos llevaban cajas de un lugar a otro. Otros desmontaban partes de la pared y las volvían a montar. Un grupo estaba sentado en un rincón comiendo y riendo a carcajadas por algo en una pequeña pantalla. «¿Su nave está en reparación?», preguntó Kaidvar mientras caminaban. «Siempre», dijo Mike alegremente. «Construimos las cosas para que funcionen, no para que se vean bonitas. Si algo se rompe, lo arreglamos. Si no se rompe, lo mejoramos de todos modos». Pasaron por una sección donde varios humanos trabajaban en lo que parecía ser un gran sistema de armas. Pero en lugar de los diseños elegantes y eficientes utilizados por las especies civilizadas, esta arma parecía como si alguien hubiera combinado un láser de minería, un procesador de alimentos y lo que podrían haber sido equipos de fontanería. «Sus sistemas de armas son únicos», dijo el embajador con cuidado. «Ese es el triturador de basura», dijo Mike con orgullo. «Jenny lo construyó con piezas de 6 naves diferentes que rescatamos. Puede cortar casi cualquier cosa». ¿Llamaron a su sistema de armas triturador de basura? Bueno, eso es lo que hace. Se deshace de la basura. Solo que a veces, esa basura nos está disparando. Se detuvieron frente a una puerta marcada con escritura humana. Mike pulsó un botón y la puerta se abrió. Dentro estaba lo que el embajador supuso que era el centro de mando, aunque no se parecía en nada a los puentes de mando organizados y formales a los que estaba acostumbrado. La sala era redonda, con pantallas y paneles de control cubriendo cada superficie. Pero en lugar de la atmósfera tranquila y respetuosa de un centro de mando adecuado, este lugar parecía una fiesta. Los humanos estaban sentados en varias estaciones, hablando en voz alta entre ellos, bebiendo la sustancia del café y, ocasionalmente, gritando de un lado a otro de la sala sobre asuntos técnicos. En el centro de todos se sentaba la capitana Sarah Chen. Era más pequeña que la mayoría de los humanos que el embajador había visto, pero algo en su forma de comportarse dejaba claro que ella estaba al mando. Cuando los vio entrar, se levantó y se acercó con la misma zancada segura que había mostrado Mike. «Embajador Kaidvar», dijo, extendiendo la mano como lo había hecho Mike. «Bienvenido a la Defiance. Espero que Mike no te haya asustado mucho de camino aquí. Es un honor conocerla, capitana Chen», dijo Kaidvar, realizando de nuevo el ritual del apretón de manos. «Vengo portando los saludos oficiales del Consejo Galáctico y la esperanza de que podamos establecer relaciones diplomáticas formales entre nuestras especies». «Eso suena genial», dijo la capitana Chen, pero ya estaba caminando de vuelta hacia su silla. «Toma asiento y cuéntame sobre ese Consejo Galáctico vuestro». Kaidvar miró a su alrededor. No había sillas diplomáticas formales, ni mesa ceremonial, ni un espacio de reunión adecuado. Solo había una colección de sillas desparejadas esparcidas por el centro de mando. «Capitana Chen, creo que ha habido un malentendido. El establecimiento de relaciones diplomáticas requiere una ceremonia formal. Hay procedimientos que deben seguirse, documentos que deben firmarse,
Evaluaciones que deben completarse. Los procedimientos suenan aburridos, dijo una nueva voz. El embajador se giró para ver a otro humano acercándose. Este era mayor, con el pelo gris y ropa que parecía haber sido reparada muchas veces. Soy el Doc Williams, oficial médico de la nave y arréglalo todo en general. ¿Te encuentras bien? Tienes un aspecto un poco verde. Soy verde por naturaleza, dijo Kate Barr con rigidez. Y me encuentro perfectamente. Simplemente estoy intentando explicarle a su capitana que hay formas adecuadas de llevar a cabo un primer contacto entre especies. Oh, estamos haciendo contacto perfectamente, dijo Doc Williams con una sonrisa. Tú estás aquí. Nosotros estamos aquí. Estamos hablando. A mí me parece que hay bastante contacto. La capitana Chen se había acomodado de nuevo en su silla y estaba mirando algo en sus pantallas. Doc tiene razón. No somos muy de formalidades. ¿Sabes qué, embajador? ¿Por qué no me das la versión corta de lo que quiere tu consejo? Kate Barr sintió que su cuidadosa formación diplomática se desmoronaba a su alrededor. ¿La versión corta? Sí, la idea básica. Estamos un poco ocupados ahora mismo. El embajador miró alrededor del centro de mando. Todos los humanos trabajaban en sus puestos, pero también hablaban, reían y de alguna manera lograban prestar atención a múltiples conversaciones a la vez. Era un caos, pero un caos organizado. Muy bien, dijo, intentando adaptarse. El Consejo Galáctico mantiene la paz y el orden en todo el espacio civilizado. Cuando se descubre una nueva especie, debe someterse a un exhaustivo proceso de evaluación para determinar si es adecuada para ser miembro de la civilización galáctica. ¿Evaluación? La capitana Chen levantó la vista de sus pantallas. ¿Qué tipo de evaluación? Valoración cultural, revisión tecnológica, perfil psicológico y demostración de la capacidad de su especie para seguir la ley y las costumbres galácticas. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Para la mayoría de las especies, aproximadamente de 2 a 3 años estándar. El centro de mando se quedó en silencio por un momento. Entonces, la capitana Chen empezó a reír. No era la risa educada y controlada que los seres civilizados usan en situaciones formales. Era fuerte, genuina y completamente inapropiada para una reunión diplomática. ¿De 2 a 3 años? Dijo entre risas. ¿Para rellenar papeleo? No es simplemente papeleo, dijo Kate Barr, sintiéndose a la defensiva. Es un proceso cuidadoso diseñado para asegurar que las nuevas especies puedan integrarse pacíficamente en la sociedad galáctica. Claro, dijo la capitana Chen, secándose los ojos. Mira, embajador, la cosa es que no tenemos 2 o 3 años para pasarlos rellenando formularios. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué clase de trabajo podría ser más importante que establecer relaciones pacíficas con toda la galaxia? En lugar de responder, la capitana Chen tocó un control en su silla. La pantalla principal al frente del centro de mando cobró vida, mostrando una vista del espacio delante de ellos. Al principio, Kate Barr no vio nada inusual. Luego, sus ojos se enfocaron en lo que parecía ser una pequeña mancha oscura contra las estrellas. Eso, dijo la capitana Chen, es lo que llamamos un segador de vacío. Apareció hace una semana y empezó a comerse planetas en el borde exterior. 3 mundos han desaparecido hasta ahora, junto con todos los que vivían en ellos. Kate Barr miró fijamente la pantalla. A medida que sus ojos se ajustaban, pudo ver que la mancha oscura era en realidad enorme, fácilmente del tamaño de una luna pequeña, y se estaba moviendo. Las especies locales enviaron llamadas de auxilio, continuó la capitana Chen. Tienen miedo. Se están muriendo y necesitan ayuda. Así que eso es lo que vamos a darles. Pero esto es un asunto para el Consejo, dijo Kate Barr. Hay procedimientos para tratar con amenazas a la seguridad galáctica. Se deben presentar formularios. Se deben formar comités. Se deben realizar estudios. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Preguntó Doc Williams. Bueno, para una amenaza de esta magnitud, quizás 6 meses para evaluar adecuadamente la situación y desarrollar una respuesta apropiada. El centro de mando se quedó en silencio de nuevo. Esta vez, los humanos no se reían. ¿6 meses? Dijo la capitana Chen lentamente. Para decidir si ayudar o no a gente que está siendo devorada por un monstruo espacial. Los procedimientos existen por buenas razones, dijo Kate Barr. La acción precipitada a menudo puede empeorar las situaciones. El Consejo tiene miles de años de experiencia tratando con amenazas galácticas. ¿Y con cuántas de estas cosas, los segadores del vacío,
¿Ha lidiado el Consejo antes? Preguntó Mike. Bueno, este sería el primer caso documentado. Pero, así que está diciendo que el Consejo quiere pasar 6 meses haciendo planes para luchar contra algo que nunca han visto antes, mientras esa cosa sigue comiéndose a la gente. Es el enfoque civilizado. La capitana Chen se levantó de su silla y se acercó para pararse frente al embajador. Cuando habló, su voz era calmada pero firme. Embajador Keitvar, estoy segura de que su consejo está lleno de gente muy inteligente y con buenas intenciones, pero no vamos a dejar que la gente muera mientras los burócratas discuten sobre la forma correcta de salvarlos. No pueden simplemente atacar a una entidad desconocida sin la debida autorización. Míranos. La capitana se giró hacia su tripulación. ¿Cuánto hasta que alcancemos al segador de vacío? 6 horas a la velocidad actual. Gritó uno de los humanos desde una estación de control. Bien, asegúrense de que todas las armas estén listas y todos los equipos de reparación en alerta. Vamos a salvar a algunas personas. Keitvar observó con horror cómo los humanos comenzaban a prepararse para la batalla contra una criatura que las mentes más grandes de la galaxia nunca habían encontrado. Trabajaban con un caos eficiente, gritándose información unos a otros, haciendo bromas de alguna manera, logrando transformar su nave en un arma de guerra en minutos en lugar de meses. Capitana Chen dijo desesperadamente, «Por favor, reconsidérelo. Permita que el Consejo estudie a esta criatura. Permítanos desarrollar un plan adecuado. Permita que la civilización funcione como debería». La capitana Chen se volvió hacia con la misma sonrisa alegre que había visto en los otros humanos. «Embajador, voy a darle un consejo sobre los humanos. No pedimos permiso para hacer lo correcto. No esperamos a que los comités decidan si la gente merece ser salvada. Y desde luego, no dejamos que monstruos espaciales se coman a gente inocente mientras los abogados discuten sobre papeleo». Volvió a su silla y se acomodó. A su alrededor, la tripulación continuaba con sus preparativos. «Es bienvenido a quedarse y observar», dijo. «Podría aprender algo sobre cómo los humanos manejan los problemas». Keitvar miró alrededor del centro de mando. Estos seres acababan de descartar 3.000 años de ley y costumbre galáctica como si no tuvieran sentido. Se preparaban para atacar a un enemigo desconocido sin planes, sin respaldo, sin siquiera saber si sus armas funcionarían. Era la cosa más incivilizada que había presenciado. También era la cosa más aterradora que había presenciado. Porque en algún lugar profundo de su entrenamiento diplomático, en una parte de su mente que rara vez reconocía, Keitvar se encontró pensando que tal vez los humanos tenían razón. Tal vez a veces, la forma civilizada no era la forma correcta. Tal vez a veces tenías que dejar de pedir permiso y empezar a hacer lo que había que hacer. Pero ese era un pensamiento demasiado peligroso para un ser civilizado. Así que lo reprimió y trató de concentrarse en su deber para con el Consejo. Fuera de la nave, el segador de vacío continuaba su lento consumo de todo a su paso, y los humanos seguían acercándose. La flota de evacuación se extendía por el espacio como un río de luces huyendo de la oscuridad. Miles de naves de docenas de especies se movían en perfecta formación, alejándose del horror que se aproximaba. Cada nave seguía los protocolos de evacuación exactos establecidos por el Consejo Galáctico durante siglos de cuidadosa planificación. El almirante Vorak observaba la retirada ordenada desde su nave de mando y sintió algo que nunca antes había experimentado: vergüenza. «Almirante», informó su oficial de comunicaciones, «el Consejo ha confirmado el plan de evacuación. Todas las poblaciones civiles deben ser trasladadas a las zonas seguras designadas en los sistemas interiores. Las fuerzas militares establecerán un perímetro defensivo en la nebulosa de Kellan». «¿A qué distancia está la nebulosa de Kellan de la posición actual del segador del vacío?», preguntó el almirante Vorak, aunque ya sabía la respuesta. «Aproximadamente a 47 años luz, señor». 47 años luz. Lo suficientemente lejos para estudiar a la criatura de forma segura. Lo suficientemente lejos para formar comités y realizar investigaciones. Lo suficientemente lejos para dejar morir a las colonias del borde exterior mientras el Consejo debatía la respuesta adecuada. «Señor», exclamó el oficial táctico, «tenemos un nuevo contacto aproximándose al segador del vacío. Una sola nave, configuración desconocida». El almirante Vorak se giró para mirar la pantalla táctica. Efectivamente, había una única nave moviéndose a alta velocidad directamente hacia la criatura que había paralizado a todo el ejército galáctico. Identificación. La nave se identifica como la nave humana Defiance, señor.
El almirante sintió que sus estómagos se contraían. Había leído los informes sobre los humanos, una nueva especie que había aparecido sin previo aviso, ignorado todos los protocolos diplomáticos y que parecía pensar que la ley galáctica era simplemente una sugerencia. ¿Están respondiendo a nuestras señales de evacuación? Sí, señor. Acusan recibo de la orden de evacuación y dicen, cito, gracias por el aviso. Nos encargamos desde aquí. ¿Se encargan desde aquí? El almirante Borak se quedó mirando la pantalla que mostraba la diminuta nave humana acercándose al masivo segador de vacío. ¿No entienden a lo que se enfrentan? Señor, comunicación entrante de la nave humana. Conéctela. La pantalla principal parpadeó para mostrar el interior de la nave humana. El almirante Borak había visto los informes, pero ver a los humanos en acción era diferente. El puente de mando era caótico, ruidoso y completamente antiprofesional. Y en el centro de todo se sentaba la capitana Sarah Chen, bebiendo algo de una taza y sonriendo como si estuviera a punto de iniciar una conversación agradable. Almirante Borak dijo alegremente, «Me alegro de verle de nuevo. No se preocupe por la evacuación por nuestra cuenta. Lo tenemos controlado. Capitana Chen no comprende la naturaleza de la amenaza a la que se aproxima. El segador del vacío ha consumido 3 mundos habitados. Nuestras mejores estimaciones sugieren que es capaz de destruir sistemas estelares enteros. Sí, vimos los informes. Un cliente bastante desagradable. Por eso estamos aquí». El almirante Borak parpadeó con sus 6 ojos. ¿Por eso están aquí? ¿Se están acercando porque la criatura es peligrosa? Bueno, claro, alguien tiene que detenerlo. ¿No? No podemos dejar que siga comiéndose a la gente. Capitana, las fuerzas militares combinadas de 17 especies se están retirando para Stablek. Perímetro defensivo. Tenemos a las mentes estratégicas más brillantes de la galaxia trabajando en una solución. No puedes simplemente atacar a esta criatura con una sola nave. La capitana Chen tomó un sorbo de su taza y se encogió de hombros. Míranos. La pantalla se oscureció. El almirante Borak se quedó mirando la pantalla en blanco durante un largo momento. A su alrededor, la tripulación de su puente trabajaba de la manera silenciosa y eficiente que caracterizaba a todo el personal militar debidamente entrenado. Todo era ordenado, profesional y civilizado. Todo también estaba huyendo del problema mientras gente inocente moría. «Señor», exclamó el oficial táctico. «La nave humana ha alcanzado el rango de combate del segador del vacío. Muéstremelo». La pantalla principal cambió para mostrar una vista de largo alcance del segador de vacío. La criatura era enorme, una masa retorcida de oscuridad que parecía curvar el espacio a su alrededor. Tentáculos de puras sombras se extendían desde su centro, cada uno lo suficientemente grande como para rodear un planeta. En su núcleo había algo que dolía mirar directamente. Un vacío hambriento que devoraba la luz, la materia y la esperanza. Y volando directamente hacia él había una pequeña y tosca nave que parecía construida en el garaje de alguien. ¿Están locos?, susurró el oficial de comunicaciones. El almirante Borak empezaba a pensar que la cordura podría estar sobrevalorada. En la nave humana Defiance, la capitana Sarah Chen estaba en su centro de mando y observaba cómo el segador del vacío se hacía más grande en sus pantallas. Su tripulación trabajaba a su alrededor con el tipo de caos controlado en el que los humanos parecen prosperar. «Informe», exclamó. «Sistemas de armas en línea y listos», informó Mike desde la estación de armas. «El triturador de basura está cargado y hambriento. Los sistemas de defensa puntual están activos, y Jenny ha terminado de instalar su sorpresa en el cañón principal». «¿Qué clase de sorpresa?» «No quiere decírmelo. Dice que es un secreto». La capitana Chen sonrió. Jenny era su mejor ingeniera y su peor alborotadora. Sus sorpresas solían ser brillantes o catastróficas. A veces ambas cosas. «Doc, ¿cómo estamos en el lado médico?» «La enfermería está lista para las bajas», respondió Doc Williams. «También tengo la máquina de café funcionando a toda máquina. Supongo que la vamos a necesitar. Soporte vital, todo en verde, capitana. El nuevo sistema de reciclaje funciona de maravilla. Además, el aire huele mejor ahora. Ingeniería. Los motores funcionan sin problemas». Llegó una voz desde la sala de máquinas a través del sistema de comunicación. «Tengo suficiente potencia para hacer un agujero en una luna. Y los sistemas de respaldo tienen sistemas de respaldo». La capitana Chen asintió. Su tripulación estaba lista. Su nave estaba lista. Todo lo que quedaba era averiguar cómo matar algo que comía planetas para desayunar. «Jenkins»,
¿Qué sabemos de esta cosa? La oficial científica, una joven con el pelo alborotado y la ropa cubierta de manchas de café, levantó la vista de sus instrumentos. Es grande, es desagradable y le gusta mucho comer cosas con cerebro. La buena noticia es que parece ser mayormente orgánico. La mala noticia es que también está hecho en parte de algo que no existe en el espacio normal. ¿No existe? Es como si alguien hubiera tomado materia normal y la hubiera mezclado con puro vacío. Mis instrumentos intentan medirlo y se confunden. Debilidades. Desconocidas. Pero, capitana, estoy leyendo algo más. Hay señales de vida dentro de esa cosa. La capitana Chen sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Supervivientes de los planetas que se comió? Eso parece. Miles de ellos. Quizás millones. Todavía están vivos ahí dentro. El centro de mando se quedó en silencio por un momento. Todos entendieron lo que eso significaba. El segador del vacío no solo se comía planetas, mantenía a la gente viva dentro de sí mismo. Si eso era mejor o peor que una muerte rápida era algo en lo que la capitana Chen no quería pensar. Bueno, dijo finalmente, supongo que eso lo decide todo. No solo vamos a matar a esta cosa, vamos a rescatar a todos los que están dentro. Capitana, dijo Mickey lentamente. Eso es imposible. Incluso si pudiéramos herirlo, ¿cómo sacamos a la gente de algo del tamaño de una luna pequeña? Lo averiguaremos sobre la marcha, dijo la capitana Chen. Siempre lo hacemos. Se giró para mirar a su tripulación. La miraban con expresiones de confianza, miedo y emoción mezcladas. Esta gente la había seguido por media galaxia, la había ayudado a salvar colonias, detener piratas y arreglar problemas que los gobiernos decían que no se podían arreglar. Ahora les pedía que lucharan contra una criatura que desafiaba la comprensión y que salvaran a gente que ya podría estar perdida. Muy bien, todos, dijo. Este es el plan. Vamos a volar hacia esa cosa y a golpearla con todo lo que tenemos. Si eso no funciona, probaremos otra cosa. Si eso tampoco funciona, nos inventaremos algo. Y vamos a seguir intentándolo hasta que esté muerto o lo estemos nosotros. No es un gran plan, capitana, observó Doc Williams. Es un plan humano, dijo ella con una sonrisa. Simple, directo y garantizado para confundir al enemigo. A su alrededor, la tripulación empezó a sonreír. Luego, alguien empezó a reír. En cuestión de momentos, todo el centro de mando se llenó del sonido de humanos que estaban a punto de hacer algo completamente demencial y que estaban deseando hacerlo. En la flota de evacuación, el almirante Borak observaba sus instrumentos con creciente incredulidad. Señor, informó el oficial táctico. La nave humana no está reduciendo la velocidad. Parecen estar en rumbo de colisión directa con el segador del vacío. ¿Rumbo de colisión? ¿Intentan embestirlo? Desconocido, señor, pero están acelerando. El almirante Borak había comandado flotas en 3 guerras diferentes. Había visto a soldados valientes realizar ataques imposibles contra fuerzas abrumadoras. Había presenciado sacrificios heroicos que salvaron miles de vidas. Nunca había visto a nadie volar directamente hacia un monstruo devorador de planetas mientras aparentemente celebraban una fiesta. Señor, estamos recibiendo otra transmisión de la nave humana. Conéctela. Una vez más, la capitana Chen apareció en la pantalla. Esta vez, su tripulación era visible al fondo, todos trabajando frenéticamente en sus puestos mientras alguien ponía lo que los humanos llamaban música a un volumen que habría sido ilegal en el espacio civilizado. «Almirante», gritó por encima del ruido. «Solo quería hacerle saber que estamos a punto de intentar algo que es o muy inteligente o muy estúpido. Probablemente ambas cosas. Quizás quiera mantener la distancia durante los próximos minutos. Capitana Chen, ¿qué está planeando? Vamos a despertarlo y a enfadarlo. Luego vamos a ver si sabe bailar». La transmisión terminó justo cuando la nave humana alcanzó el borde de los tentáculos del segador del vacío. Lo que sucedió a continuación se contaría en las academias militares durante los siguientes 1000 años. La nave humana no redujo la velocidad. No intentó esquivar los enormes tentáculos que se extendían hacia ella. En su lugar, hizo algo que ningún estratega militar en la historia galáctica había concebido jamás. Empezó a poner música. Música fuerte, caótica y agresiva que de alguna manera logró transmitirse en todas las frecuencias a la vez. El segador del vacío se detuvo. Por primera vez desde su llegada, la masiva criatura detuvo su consumo constante de todo a su alrededor. Sus tentáculos dejaron de moverse. Su horrible masa central dejó de pulsar.
Y en ese momento de confusión, la nave humana atacó. El fuego de las armas brotó de cada superficie de la Defiance. Rayos de energía, proyectiles de composición desconocida y lo que parecía ser equipo de minería modificado apuntaron a diferentes partes de la criatura simultáneamente. Pero en lugar de intentar destruirla, los humanos parecían estar intentando herirla en lugares muy específicos. El segador del vacío gritó. El sonido viajó a través del propio espacio, un ruido de dolor y rabia que se sintió más que se oyó. Y por primera vez en su existencia, la criatura que comía mundos comenzó a contraatacar. Lo que siguió no fue una batalla, ni siquiera fue caos. Fue algo completamente nuevo. Eran humanos en guerra. Lo que el almirante Borak presenció en los siguientes 17 minutos cambió todo lo que creía saber sobre la guerra, la física y la naturaleza fundamental de la cordura. La nave humana Defiance no se enfrentó al segador de vacío de ninguna manera que apareciera en los manuales tácticos. En lugar de mantener una distancia segura y usar armas de largo alcance, los humanos volaron directamente hacia los tentáculos de la criatura. En lugar de un vuelo en formación coordinado, su nave comenzó a desintegrarse. Al principio, el almirante Borak pensó que los humanos estaban siendo destruidos. Luego se dio cuenta de que lo estaban haciendo a propósito. «Señor», dijo su oficial táctico con una voz llena de confusión. «La nave humana parece estar separándose». En la pantalla, la Defiance se estaba deshaciendo como una flor abriendo sus pétalos. Secciones del casco se desprendieron para revelar naves más pequeñas escondidas en su interior. Las bahías de carga se abrieron y liberaron nubes de diminutos cazas. Incluso los motores principales se separaron de la nave y comenzaron a volar de forma independiente. Fue como ver una sola nave transformarse en una flota entera. ¿Cuántas naves estaban escondidas dentro de ese buque?, preguntó el almirante Borak. «Contando, señor. 47 naves separadas más un número desconocido de lo que parecen ser trajes motorizados con humanos individuales dentro». «¿Trajes motorizados? ¿Tienen infantería luchando en el espacio?» «Sí, señor. Y, señor, parecen estar divirtiéndose». El almirante Borak miró más de cerca la pantalla táctica. Los pequeños puntos que representaban a los humanos individuales se movían en patrones que sugerían juego. Estaban girando, cayendo en picado y realizando maniobras que no servían a ningún propósito táctico excepto ser entretenidas. ¿Están bailando? Eso creo, señor. En la Defiance, o lo que había sido la Defiance antes de convertirse en un pequeño ejército, la capitana Saracen estaba sentada en lo que ahora era solo el módulo de mando. A su alrededor, su tripulación coordinaba la batalla más caótica de la historia galáctica. «Mike, ¿cómo va el triturador de basura?» «Como la seda, capitana». Acabo de cortar uno de los tentáculos grandes, y definitivamente lo sintió. Toda la criatura está temblando. «Jenny, por favor, dime que tu sorpresa no nos va a hacer volar a todos por los aires». «No prometo nada, capitana, pero creo que te va a gustar». La capitana Chen sonrió y centró su atención en la batalla principal. El segador de vacío estaba contraatacando ahora, sus enormes tentáculos azotando el espacio lo suficientemente rápido como para destrozar montañas. Pero los humanos no intentaban evitarlos. En cambio, los estaban usando. «Rodríguez, ¿en serio estás usando ese tentáculo como tirachinas?» «Funciona de maravilla, capitana». Me agarré a él y dejé que me lanzara hacia el cuerpo principal. Ahorré mucho combustible. «Doc, por favor, dime que nuestra gente no está corriendo riesgos innecesarios». «Define innecesarios», respondió Doc Williams desde su bahía médica, que ahora era su propia nave pequeña. «Porque técnicamente, toda esta batalla es innecesaria si lo piensas desde una perspectiva de supervivencia». La capitana se rió. Su gente estaba loca, pero era su tipo de locura. El segador de vacío estaba aprendiendo que luchar contra los humanos no se parecía a luchar contra ninguna otra especie. Los enemigos normales intentaban sobrevivir. Seguían patrones predecibles de ataque y retirada. Usaban tácticas sensatas. Los humanos usaban cargas de minería como misiles guiados. Convertían sus unidades de trituración de basura en armas de corto alcance. Volaban en patrones que parecían aleatorios, pero que de alguna manera siempre lograban estar exactamente donde la criatura no los esperaba. Lo peor de todo es que eran ruidosos. La música no había parado. Si acaso, se había vuelto más fuerte y agresiva. Diferentes naves humanas ponían diferentes canciones, creando una cacofonía de sonido que parecía realmente herir a la criatura. Cada vez que intentaba centrarse en un objetivo,
Otra nave ponía a todo volumen una canción diferente y la distraía. Jenkins llamó a la capitana Chen a su oficial científica. ¿Estás obteniendo lecturas de cómo la música afecta a esta cosa? Es increíble, capitana. Los patrones neuronales de la criatura, o lo que sea que pase por patrones neuronales en algo hecho de materia oscura, están siendo interrumpidos por ondas de sonido complejas. Es como si le estuviéramos dando el peor dolor de cabeza del universo. ¿Podemos empeorarlo? Ya estoy en ello. Estoy analizando las frecuencias que causan la mayor interrupción y las estoy enviando al sistema de música. Estamos literalmente convirtiendo el death metal en un arma. La capitana Chen sintió una oleada de orgullo. Solo los humanos pensarían en derrotar un horror cósmico con música a todo volumen y equipo de minería. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Capitana, la voz de Jenny llegó por el comunicador con una emoción apenas contenida. Mi sorpresa está lista. Quizás quieras advertir a todos que se agarren a algo. ¿Qué construiste exactamente, Jenny? ¿Recuerdas esa extraña lectura de energía que obtuvimos del núcleo de la criatura? La parte que, según Jenkins, no existe en el espacio normal. Sí. Bueno, pensé que si no existe en el espacio normal, tal vez deberíamos darle un poco de espacio normal para que juegue. La capitana Chen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jenny, por favor, dime que no construiste un disruptor dimensional de bolsillo. Lo hice, anunció Jenny con orgullo. Tomé el motor FTL del viejo carguero, lo mezclé con unos generadores de flujo cuántico que rescatamos el mes pasado y añadí una pizca de terquedad humana. Debería poner del derecho la parte de adentro hacia afuera de esa cosa. ¿Eso lo matará? O nos convierte a todos en matemáticas teóricas. Solo hay una forma de averiguarlo. La capitana Che miró sus pantallas, que mostraban la batalla que se libraba alrededor del segador del vacío. Su gente luchaba con todo lo que tenía, pero la criatura era demasiado grande. Podían herirla, pero no podían matarla. No con armas convencionales. Hazlo, dijo. Capitana, ¿estás segura? Preguntó Doug Williams. Porque eso de matemáticas teóricas suena bastante permanente. Doc, vinimos aquí para salvar a la gente. Si no podemos hacer eso, ¿qué sentido tiene seguir vivos nosotros mismos? A su alrededor, la tripulación asintió. Para esto se habían alistado. No para la seguridad de la civilización, sino para el peligroso negocio de hacer lo correcto. A todas las naves, habla la capitana, anunció por el comunicador general. Jenny está a punto de probar algo que podría funcionar o podría convertirnos en conceptos abstractos. De cualquier manera, va a ser interesante. Denle fuego de cobertura y traten de no acercarse demasiado al cuerpo principal. ¿Qué tan cerca es demasiado cerca? Preguntó alguien. Si pueden ver los tentáculos individuales, probablemente estén bien. Si pueden ver lo que almorzaron, retrocedan un poco. La flota humana, si es que se podía llamar flota a 47 naves unidas por la esperanza y la soldadura, comenzó a retirarse ligeramente del núcleo del segador de vacío. La criatura pareció sentir que algo estaba cambiando y comenzó a agitarse más violentamente. Jenny, tienes vía libre para disparar. Disparando disruptor dimensional de bolsillo en 3, 2, 1. Y esto es o muy inteligente o muy estúpido. Lo que sucedió a continuación no fue una explosión. Las explosiones eran eventos que ocurrían en el espacio normal, siguiendo las leyes normales de la física. Esto fue algo completamente diferente. La realidad tuvo un hipo. Durante un momento que duró nada o varios años, el espacio alrededor del segador de vacío se plegó en formas que no tenían nombre. El núcleo de la criatura, la parte que había estado comiendo materia normal y convirtiéndola en nada oscura, de repente se encontró intentando existir en un universo donde la nada y el algo eran la misma cosa. El segador del vacío no solo gritó esta vez. Hizo un sonido que era el equivalente matemático de una confusión extrema. Y entonces empezó a voltearse de adentro hacia afuera. El proceso era visible e invisible al mismo tiempo. Partes de la criatura que habían sido oscuras se volvieron brillantes. Partes que habían sido sólidas se volvieron vacías. Y lo más importante, la dimensión de bolsillo donde había estado almacenando sus víctimas comenzó a derramarse de nuevo en el espacio normal. «Capitana», exclamó Jenkins, su voz llena de emoción. «Está funcionando. La estructura interna se está desestabilizando, y estoy leyendo liberaciones masivas de señales de vida en la pantalla táctica.
Miles de pequeños objetos comenzaron a aparecer alrededor del moribundo segador del vacío. Naves, cápsulas de escape e incluso formas de vida individuales en trajes ambientales salían de la criatura como agua de una presa rota. A todas las naves, habla la capitana. Las operaciones de rescate están ahora en efecto. Salven a todos los que puedan. La flota humana abandonó inmediatamente cualquier pretensión de formación militar y se convirtió en la operación de búsqueda y rescate más caótica de la galaxia. Naves que momentos antes disparaban armas ahora extendían tubos de acoplamiento y rayos tractores para llevar a los supervivientes a un lugar seguro. El almirante Borak observaba desde su nave de mando cómo 47 naves humanas lograban de alguna manera coordinar el rescate de miles de seres de docenas de especies diferentes. No tenían una estructura de mando central, ni procedimientos de rescate estandarizados, ni el equipo adecuado para este tipo de operación. También eran más efectivos que cualquier cosa en su experiencia. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión general de la flota de rescate humana. Conéctela. La pantalla mostró a la capitana Chen, pero se veía diferente ahora, cansada, cubierta de sudor y lo que podría haber sido sangre alienígena, pero sonriendo con genuina alegría. Almirante Borak, buenas noticias. El monstruo grande y feo está muerto, y tenemos unos 8.000 supervivientes que necesitan atención médica y transporte. ¿Cree que podría echarnos una mano con la operación de rescate? El almirante Borak miró su flota de naves de rescate perfectamente organizadas y debidamente equipadas. Luego miró el caos de naves humanas que acababan de lograr lo imposible. A todas las naves, anunció a su flota, procedan a la zona de rescate. Sigan el ejemplo de las naves humanas. Señor, preguntó su primer oficial. ¿Seguir su ejemplo? Pero no tienen procedimientos adecuados, ni cadena de mando. No, tienen resultados, dijo el almirante Borak con firmeza. Y ahora mismo, eso es todo lo que importa. Mientras su flota se movía para unirse a la operación de rescate, el almirante Borak se encontró pensando en algo que nunca antes había considerado. Durante siglos, el ejército galáctico se había enorgullecido de seguir los procedimientos adecuados, mantener el orden y hacer las cosas de la manera civilizada. Pero, ¿cuándo se había vuelto la civilización más importante que salvar vidas? ¿Cuándo se había vuelto a seguir las reglas más importantes que hacer lo correcto? ¿Y cuándo había olvidado el ejército que a veces la mejor manera de resolver un problema era golpearlo con todo lo que tenías mientras ponías música a todo volumen? Los humanos acababan de mostrarle a la galaxia algo que había olvidado. A veces, el enfoque incivilizado era el único que funcionaba. En su módulo de mando, la capitana Chen observaba a su gente trabajar junto a la flota del almirante Borak para salvar a los supervivientes. La evacuación procedía sin problemas ahora, con naves médicas y de transporte adecuadas encargándose de los refugiados. Capitana, llamó Doug Williams. Tengo los informes de bajas. Perdimos 3 naves y 7 personas, pero salvamos a 8.436 seres de 17 especies diferentes. La capitana Chen sintió la familiar mezcla de dolor y orgullo que acompañaba a cualquier misión exitosa. Cada persona que salvaban importaba. Cada persona que perdían importaba más. ¿Cuál es nuestro estado para llevar a todos a casa? La flota del almirante Borak se está encargando de la mayor parte del transporte. Tienen instalaciones médicas adecuadas y contactos diplomáticos para llevar a todos de vuelta a sus mundos de origen. Bien, ese es su trabajo y son mejores en ello que nosotros. Miró las pantallas que mostraban la operación de rescate. Humanos y alienígenas trabajando juntos, salvando vidas y resolviendo problemas. No era perfecto y no era bonito, pero estaba funcionando. Y a veces, que funcionara era suficiente. 3 días después de la batalla del segador del vacío, como la llamarían más tarde los historiadores, el embajador Kate Barr se encontraba en la sala de conferencias principal de la sede del Consejo Galáctico. La sala estaba diseñada para impresionar a los visitantes con el poder y la dignidad de la civilización galáctica. Altas columnas se alzaban hacia un techo abovedado pintado con los símbolos de las especies miembro. Asientos formales dispuestos en patrones geométricos perfectos enfatizaban el orden y la tradición. A los humanos no les impresionó. La capitana Sarah Chen estaba sentada en una silla que era demasiado grande para ella, vistiendo ropa que todavía mostraba marcas de quemaduras de la batalla. Sus pies no llegaban del todo al suelo, pero de alguna manera lograba parecer más cómoda que los miembros del consejo con sus túnicas formales y armaduras ceremoniales. A su alrededor,
Esparcidos por la cámara en completa violación de los protocolos de asiento adecuados, estaban los miembros de su tripulación. Mickey estaba sentado al revés en su silla, jugando con algún tipo de pequeño dispositivo. Doug Williams leía lo que parecía ser una revista médica. Jenny de alguna manera había conseguido una herramienta de aspecto complejo y estaba desmontando parte del reposabrazos de la silla para ver cómo funcionaba. Capitana Chen, comenzó el alto consejero Vexaron, su voz ancestral llevando el peso de los siglos. El Consejo Galáctico ha convocado esta sesión para abordar los acontecimientos sin precedentes de la semana pasada. De acuerdo, dijo la capitana Chen alegremente. Dispare. Varios miembros del Consejo parpadearon confundidos ante la respuesta casual. El embajador Kate Barr, que había pasado los últimos 3 días tratando de entender el comportamiento humano, tradujo en voz baja. Dispare es un coloquialismo humano que significa proceda con su declaración. Gracias, embajador, dijo el alto consejero. Capitana Chen, sus acciones al enfrentarse al segador de vacío sin autorización han creado una situación diplomática significativa. ¿Qué tipo de situación? Ha violado 17 artículos diferentes de la Ley Galáctica, ha ignorado los protocolos militares adecuados y ha actuado sin ninguna autoridad legal para participar en operaciones de combate. La capitana Chen asintió pensativamente. Repitió el alto consejero Vexaron. Sí, hay algo más en esta situación diplomática, o eso es todo. La Cámara del Consejo se quedó en silencio. Durante 3.000 años, nadie había respondido a una enumeración formal de violaciones legales con un I. El consejero Chenol, cuya especie había escrito la mayoría de las leyes en cuestión, tomó la palabra. Capitana, estos son cargos serios. La respuesta adecuada sería una disculpa y un compromiso de seguir los procedimientos adecuados en el futuro. De acuerdo, dijo la capitana Chen. Disculpen por no haber rellenado los formularios correctos antes de salvar a 8.000 personas. Intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. La forma en que lo dijo dejó claro que en realidad no lo sentía en absoluto y no tenía ninguna intención de hacerlo mejor en el sentido que el consejo entendía. Capitana, intentó de nuevo el alto consejero Vexaron. Debe entender que las leyes y los procedimientos existen por razones importantes. Mantienen el orden, previenen conflictos y aseguran que las acciones se tomen solo después de una consideración adecuada. Lo entiendo, respondió la capitana Chen. Pero tengo una pregunta para ustedes. Se levantó y caminó hacia el centro de la cámara, una pequeña figura humana rodeada de docenas de dignatarios alienígenas que representaban a las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. ¿Cuánta gente murió mientras ustedes consideraban los procedimientos adecuados? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Varios miembros del consejo comenzaron a responder, pero la capitana Chen continuó. 3 planetas, ¿verdad? 3 mundos enteros con un total de unos 12 millones de personas. Todos enviaron llamadas de auxilio. Todos pidieron ayuda. Y todos ustedes decidieron que lo correcto era evacuar a una distancia segura y formar un comité para estudiar el problema. Los protocolos adecuados, comenzó el consejero. Los protocolos adecuados dejaron morir a 12 millones de personas, dijo la capitana Chen rotundamente. Y habrían dejado morir a 8.000 más mientras ustedes pasaban 6 meses escribiendo informes. Se giró para dirigirse a todo el consejo, su voz resonando claramente por la vasta cámara. He estado observándolos durante los últimos 3 días, y creo que entiendo cómo funciona su civilización. Tienen reglas para todo. Reglas para quién puede hablar con quién. Reglas para cómo pedir ayuda. Reglas para cómo responder a emergencias. Han convertido mantenerse con vida en un proceso burocrático. El orden y la ley previenen el caos, dijo firmemente el alto consejero Vexaron. Sin procedimientos adecuados, la civilización se derrumba en violencia y anarquía. Tal vez, dijo la capitana Chen. Pero, ¿saben qué más derrumba la civilización? Dejar que los monstruos se coman a la gente mientras ustedes discuten sobre papeleo. Caminó de regreso hacia su asiento, luego se detuvo y se giró. Esta es la cosa sobre los humanos. No esperamos permiso para hacer lo correcto. No formamos comités para decidir si la gente merece ser salvada, y desde luego no dejamos que los abogados discutan sobre jurisdicción mientras gente inocente está siendo devorada por monstruos espaciales. Su especie carece de respeto por la autoridad, observó el consejero Chenol. Nuestra especie respeta a la gente, respondió la capitana Chen.
A veces eso es más importante que el respeto por la autoridad. El embajador Keitbar había estado observando este intercambio con creciente fascinación. Como diplomático profesional, debería haber estado horrorizado por el desdén casual de los humanos hacia la ley galáctica. En cambio, se encontró recordando la operación de rescate, cuando las naves humanas habían trabajado incansablemente para salvar a seres que nunca habían conocido, de especies de las que nunca habían oído hablar, simplemente porque era lo correcto. Capitana Chen dijo, poniéndose de pie. ¿Qué? ¿Qué nos haría hacer? ¿Abandonar toda ley y orden? ¿Permitir que cada especie actúe como mejor le parezca, sin consulta ni supervisión? La capitana Chen lo miró pensativamente. Embajador, déjeme preguntarle algo. Cuando estaba en mi nave viéndonos luchar contra ese monstruo, ¿qué pensó? Keitbar consideró la pregunta cuidadosamente. Pensé que estaban todos locos. Y pensé que eran los seres más valientes que había visto jamás. La cámara se quedó en silencio de nuevo. La capitana Chen sonrió, pero era un tipo de sonrisa diferente a su habitual sonrisa alegre. Esta era amable, comprensiva. No le estamos pidiendo que abandone sus leyes, embajador. Le estamos pidiendo que recuerde por qué las hicieron en primer lugar. Se supone que estas leyes protegen a la gente, ¿verdad? Se supone que hacen la vida mejor y más segura para todos. Hizo un gesto hacia los miembros del Consejo. Pero, ¿qué pasa cuando sus leyes les impiden proteger a la gente? ¿Qué pasa cuando seguir los procedimientos se vuelve más importante que salvar vidas? El alto consejero Vexaron había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló. Capitana Chen, lo que sugiere es peligroso. Si cada especie decide por sí misma cuándo se aplican las leyes y cuándo no, tendremos el caos. Tal vez, dijo la capitana Chen. O tal vez tendrán gente que se preocupa más por hacer lo correcto que por hacerlo legal. Se acercó a donde Jenny todavía estaba desmontando la silla. Jenny, ¿qué te pareció la lucha contra el segador de vacío? El mejor desafío de ingeniería que he tenido en años, dijo Jenny sin levantar la vista de su trabajo. Nada como construir un disruptor dimensional de bolsillo en condiciones de combate para poner a prueba tus habilidades. Doc, ¿y tú? Médicamente hablando, fue una pesadilla, dijo Doc Williams, cerrando su revista. Docenas de especies diferentes, todas con fisiologías distintas, todas necesitando tratamiento inmediato. Debería haber sido imposible de manejar con nuestras limitadas instalaciones. Pero de alguna manera nos las arreglamos. Resulta que cuando todo el mundo deja de preocuparse por los procedimientos adecuados y simplemente se centra en mantener a la gente viva, la atención médica se vuelve mucho más simple. La capitana Chen se volvió hacia el consejo. Eso es lo que hacen los humanos. Nos centramos en mantener a la gente viva y en resolver problemas. A veces eso significa romper las reglas. A veces eso significa enfadar a otra gente. Pero al final del día, hay gente viva que de otro modo no lo estaría. Se sentó de nuevo en su silla de gran tamaño. Así que esto es lo que les voy a decir sobre que los humanos se unan a su Consejo Galáctico. No vamos a rellenar sus solicitudes. No vamos a pasar 3 años demostrando que somos lo suficientemente civilizados como para que se nos permita ayudar a la gente. Y no vamos a pedir permiso cada vez que alguien necesite ser salvado. Entonces, ¿qué propone? Preguntó el alto consejero Vexaron. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Vamos a explorar la galaxia, ayudar a quien necesite ayuda y luchar contra lo que necesite ser combatido. Pueden hacer que eso sea legal o pueden hacerlo ilegal. De cualquier manera, vamos a hacerlo. El silencio que siguió fue diferente de los silencios anteriores. No era sorpresa o confusión. Era el sonido de toda una civilización tratando de averiguar cómo lidiar con una especie a la que simplemente no le importaba su autoridad. Finalmente, el almirante Borak habló desde su asiento en la sección militar. Alto consejero, si me permite. Proceda, almirante. He comandado flotas durante 40 años. He estudiado cada enfrentamiento militar en la historia galáctica. Nunca he visto nada como lo que los humanos lograron contra el segador del vacío. Se puso de pie. Su forma masiva era impresionante incluso entre las diversas especies alienígenas en la cámara. Tomaron una situación que nuestras mejores mentes estratégicas llamaron desesperada y la convirtieron en una victoria completa. Salvaron miles de vidas usando equipo que apenas calificaba como material militar. Y lo hicieron todo mientras, aparentemente, se divertían. Miró directamente a la capitana Chen. Capitana,
Sería un honor servir junto a su gente en futuras operaciones. Gracias, almirante, dijo la capitana Chen. Parecen buena gente. Estoy segura de que podemos trabajar juntos sin problemas. El alto consejero Vexaron miró alrededor de la cámara. Podía ver a los otros miembros del consejo luchando con la situación. Los humanos habían violado todas las reglas de la civilización adecuada, pero también había logrado algo que la civilización adecuada no había logrado hacer. Capitana Chen, dijo finalmente, el consejo necesitará tiempo para considerar su propuesta. Tómense todo el tiempo que necesiten, dijo la capitana Chen, levantándose. Pero mientras lo consideran, puede que haya gente por ahí que necesita ayuda, así que vamos a hacer nuestro trabajo. Hizo un gesto a su tripulación, que comenzó a recoger sus diversas pertenencias y a dirigirse hacia las salidas. «Capitana», exclamó el embajador Keitbar, «¿a dónde irán?» «Donde quiera que nos necesiten», dijo ella con su sonrisa característica. «No se preocupe, embajador. Estaremos en contacto». Mientras los humanos abandonaban la Cámara del Consejo, los representantes reunidos de la civilización galáctica se quedaron sentados en un silencio atónito. Les acababan de decir, en términos educados pero inequívocos, que su autoridad no significaba nada para toda una especie. Y lo más extraño era que muchos de ellos se encontraron pensando que tal vez eso no era algo tan malo. 2 semanas después, el embajador Keitbar recibió un mensaje en su comunicador personal. El mensaje era corto, escrito en común galáctico básico e incluía una serie de imágenes. «Hola, embajador. Solo quería hacerle saber que encontramos a gente que necesitaba ayuda con un problema de piratas. Nada grave, solo una pequeña flota que exigía tributo a unas colonias mineras. Nos encargamos de ello ayer. Todos están a salvo ahora. Los piratas están en su mayoría intactos y han sido entregados a las autoridades locales. Espero que esté bien. Salude al consejo de nuestra parte. Capitana Chen y la tripulación de la Defiance». Las imágenes mostraban las secuelas de lo que parecía ser una batalla espacial. Naves piratas inutilizadas flotando en el espacio, rodeadas de pequeñas naves humanas y transportes de colonias mineras. En una imagen, podía ver a humanos y alienígenas trabajando juntos para reparar los daños en las estaciones mineras. En la imagen final, la capitana Chen compartía una taza de café con lo que parecía ser el líder de la colonia minera, ambos sonriendo. El embajador Keitbar se quedó mirando las imágenes durante mucho tiempo. Luego hizo algo que habría escandalizado su formación diplomática. Sonrió. Los humanos estaban ahí fuera, en algún lugar de la galaxia, ayudando a la gente y resolviendo problemas sin pedir permiso a nadie. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que la galaxia necesitaba. 3 meses después, cuando surgió la siguiente crisis, el Consejo Galáctico se encontró ante una elección. Podían pasar semanas debatiendo los procedimientos adecuados y formando comités. O podían enviar un mensaje a una pequeña y tosca nave llamada Defiance y pedir ayuda a una especie que no entendía el significado de la palabra imposible. No fue una elección difícil. Después de todo, a veces la mejor manera de manejar un problema era encontrar a alguien que no sabía que no se podía resolver. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso, probablemente, era para bien.